¿Estás listo? Creo que no. Pero el show debe continuar. Listo. Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 47 de The X, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. ¿Cómo estás, mi querido Agus? Dirían en mi pueblo, bien. No, bien. ¿Y tú, bro? Bien, bien. Qué bueno. Fíjate que me acabo de dar cuenta que eres como Jesucristo. Como está sentado a la derecha del Padre. Padrino. ¿Cómo te sientes el día de hoy, mi amigo? Muy bien, muy tranquilo, feliz. Sueño. Ya sé. Hace sueño, ¿no? Sí. Exacto. Seguimos con la muerte. Pues, ¿qué podría yo decirte? Tú cómo ves, antes de que yo inicie con este soliloquio, ¿tú cómo ves la muerte? ¿Qué crees que haya después de la misma? No sé, yo después de ver el OA, tengo mis dudas, la verdad. ¿Qué es eso? Es una serie. A ver, ¿qué crees Ya que...? la he contado. Sí, me acuerdo. ¿Y me la recomendaste? Culero, yo que no la he visto. Pero ya la voy a ver. Ya no tengo nada que ver. Ya voy a ver todo lo que tenía. Uy, no, espérame, que se me va a olvidar. Hay una serie. Si usted que nos está viendo le gusta el terror, tiene la plataforma de Paramount Plus, hay una serie que se llama The Creep Show. Uf. No, yo la amé. Yo no la he visto. Ahí tengo un Paramount Plus. Otra te la enseño. También la sé. Ok. Sabía que me decías. Era inevitable, se tenía que decir y se dijo. Entonces, ¿cómo te ha llevado a ver la muerte? Que tal vez haya algo más que tranquilo. Es que, bueno, habla sobre dimensiones y sobre los sueños, ¿no? Que tal vez tus sueños es que es otra realidad. Entonces, no sé, o sea, quiero creer que sí hay algo más y espero sea tranquilidad, ¿no? Porque ya. Está hasta la verga. Ya, muerto, ya, dicen, ya, güey, ya. Hay que, ya no quiero sufrir, ¿no? Pero yo creo que estoy entre no pueda haber nada y entre que tal vez hay algo por ahí flotando. Dimensiones, ¿verdad? No sé. Pues arrancamos el día de hoy con esta ¿Tú? cuestión. Fíjate que... Sí, gracias. Yo fíjate que estoy... Es que justamente el episodio de hoy radica mucho en los pensamientos que tengo a raíz y a todo esto con la muerte. Entonces, voy a iniciar con esto, si te parece. Ok. Y ya después te digo qué es lo que creo yo. Bueno, para que veas cómo es que llego a esa conclusión. Ok. Alerta de spoiler, es un no sé. Entonces, partimos de la muerte, y la muerte como definición es la ausencia de vida, o se denomina muerte cuando las funciones biomotoras y bioquímicas de tu corazón y cerebro dejan de funcionar. Exacto. Dije funciones y funcionar. Cuando ya no siguen avanzando, ya se finí, ya capó. No hay desarrollo. Ya, ahí se termina la vida y procedemos a la muerte. Entonces, existen muchas formas, me atrevo yo a decir, teorías de lo que hay posteriormente a la muerte. Antes de iniciar con eso, me gustaría partir desde la concepción del alma. ¿Por qué? Porque entonces dicen que el alma, en unas teorías, mayormente religiosas, parten de que existe un alma. Y esta alma se traslada al paraíso, a los campos elíseos, con Dios, ¿cómo se llama el de los mayas?
Xibalbá. No, eso es un río. No me acuerdo. Bueno, por ahí. Sí. ¿No? Con un rey, Ujú. un dios. Te vas a algún lado. Exacto. Pero todo parte desde la creencia de un alma. Chance y no, tal vez estoy pendejo y no me estoy diciendo estupideces. Pero yo quiero empezar a cuestionar por qué. Porque el alma se le denomina la conciencia. O sea, digamos, tenemos nuestro cuerpo biológico, que es todo esto. Todo presencia, ¿no? Ajá. Todo tu cuerpo biológico. Tenemos el espectro emocional, que digámoslo así, igual sigue siendo biológico, conexiones neuroquímicas de nuestro cerebro que generan las emociones. Y después hay algo que no sabemos realmente qué es, que se le denomina conciencia, que es precisamente el hecho de los pensamientos, este campo de pensamientos. Entonces, a ese campo de pensamientos, hace muchísimos años, inclusive en los escritos de Platón, se habla del alma. Y entonces, te digo, esta cuestión, ya igual, inclusive en este libro hay diferentes teorías de lo que pasa cuando nosotros nos morimos, que es que nuestra conciencia pasa a ser una conciencia parte de digámoslo así, el mundo de las ideas, le llaman. Entonces, fíjate nada más que es bien curioso porque ya como de antemano se está partiendo de que un alma realmente existe. Aún no sabemos a ciencia cierta qué es la conciencia. Podemos verla, existirla, e incluso como individuos podemos experimentarla. Ay, fíjate, me acordé de algo. Hay una teoría que dice que, por ejemplo, tú no puedes experimentar mi conciencia y yo no puedo experimentar tu conciencia. No sé si realmente eres consciente o si no lo eres, y no sé, eres un producto de mi imaginación o eres como un NPC, ¿no? Que está solamente aquí. Solo existe. Ajá, solo existe y ya tienes cosas como pregrabadas. Ajá. Partiendo de ese punto, de que yo no conozco tu conciencia y no puedo percibir tu conciencia, se dice que cada objeto en el universo tiene conciencia. Pero como como los objetos no se pueden expresar de la misma forma que nosotros, no percibimos su conciencia. Entonces, si lo ponemos así, este micrófono tiene conciencia, las calaveritas igual, absolutamente todo tiene conciencia. ¿A qué viene esto? A nada, solo quería decirlo. Eso es una cosa bien interesante. Esto tiene conciencia. Ándale, imagínate que le gusta que le jales esa cosa. Es verdad. O imagínate que le duele. ¡Ay, no, ya, por favor! O cuando le insertas la balita. Ay, vamos. Pero bueno, entonces se crea toda esta alusión a la muerte, a la vida después de la misma, por esta concepción del alma, o al menos tal vez no del alma, pero sí de un ente, de una conciencia. Y se empiezan a generar muchos mitos o muchas teorías a raíz de esta misma conciencia, o de esta alma. Exacto. Pero aquí te pregunto yo, ¿realmente existe el alma? No lo sé. No es como que te duermas y te levantes viendo tu cuerpo. Y fíjate que se me hace muy curioso. Cuando empecé a tomar los antidepresivos, me dijeron, creo que esto ya lo he dicho, que podía yo experimentar el verme afuera de mi cuerpo. Entonces, digamos que ese tipo de experiencias... Es tu conciencia. Ajá, no, pero se puede generar químicamente por cuestiones de mi cerebro. Sí. Entonces, como tal, no hay un alma. Bueno, no lo sé. No se sabe. No lo sé. Si no, no puedo afirmar que existe o no existe un alma porque no lo sé. Pero yo quiero poner eso ahorita en tela de juicio. ¿Realmente existe un alma? No sé. O sea, lo que digas tú. A ver, los fantasmas son almas, ¿no? Se supone. En teoría. En teoría. Pero es que también, fíjate, también dependiendo la teoría, a veces los fantasmas solo son proyecciones de tu conciencia que se quedan como como en un loop y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces hay diferentes también formas de fantasmas. No todos son almas. Sí, porque a ver, no hay. Siempre es la niña, ¿no? Ajá. Siempre es
cabeza o la llorona. Sin cabeza. Que ahí si no tiene cabeza, ¿cómo va a ver? Ajá. ¿Cómo te espanta, no? ¿Cómo? Lo ves chocando por todas partes. A lo mejor y eso pasa muy a menudo, fíjate. Que no tiene cabeza y entonces que está así de... Está buscando, güey. Y nos asusta, pero ese güey está asustado porque no ve. ¡Ay, no! Y la cabeza, ¡Joaquín! ¡Joaquín, acá estoy! Mucho Joaquín así. Ay, no. Exacto. O siempre es una niña perdida. O un niño muerto. Ah, sí, no. Si es un niño vivo, qué miedo. Sí, no, también. A mí me daría más miedo. Ay, niño, ¿qué haces en mi casa? Con un cuchillo, güey, No, con los ojos al revés. No. No, bueno, pero es que no sé, un alma, no sé, no creo que exista un alma. No sé. Pues no lo sabemos. Un espíritu, ¿no? Un alma, espíritu o lo que sea. No lo sé, no. Es que puede que sí, puede que no. Ya es cuestión de cada quien creer, ¿no? Fíjate que ahí partimos entonces desde ese punto, las creencias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque posteriormente, ya tomando la concepción de que realmente hay un alma, un espíritu, entonces este alma, espíritu o incluso conciencia, que son los pensamientos, pasan a un plano, digámoslo, superior o inferior, también dependiendo mucho de la cultura, dependiendo de qué tan bien o mal te hayas portado o qué tan bien o mal hayas hecho. Puedes llegar al Valhalla o puedes no llegar al Valhalla si es que no moriste como en guerra o cosas así. Entonces, igual o si no tuviste una vida honorable, ¿no? O igual puedes llegar a los campos elíseos, que son el de la mitología romana. Todo este tipo de cosas. Puedes ir al cielo o al infierno, la judeocristiana. Puedes, en el budismo, fíjate que es la reencarnación, pero reencarnas para aprender cosas nuevas. O bueno, más que para aprender cosas nuevas, para llegar al nirvana. Entonces, cuanto más reencarnes, en teoría, tienes un mayor conocimiento y puedes como tal aprender como más cosas partiendo ya desde un punto, ya no te reinicias pues, sino partes de un punto y sigues avanzando, partes de un punto hasta que llegas. Y una vez que llegas al nirvana, la cuestión aquí es que ya, como que dice, te salvas y tu conciencia se funde con la conciencia del universo. O sea, tú te vas al mundo de las ideas, como dirían en los diálogos de Platón. Igual en lo que es el hinduismo, pasa algo muy similar. Cuando tú te mueres, tu conciencia se funde con una red de conciencias, que son las conciencias de todas las personas que ya murieron. Sí, está cabrón. Y entonces digamos que te vuelves parte de una conciencia colectiva. Todos tus conocimientos se funden a los conocimientos de un ente hecho de conocimientos, y entonces te transformas tú también en ese ente y eres una parte y célula de este mismo ente. O simplemente nos convertimos en polvo. Ajá, o está el hecho de que llegas y no eres nada. O sea, te mueres y ya. Exactamente. Y ya. Valiste madre, ya no hay nada más después de que te mueres y solo te haces polvito y listo, listo. Exactamente. Porque habrá alguien que cree, va a llegar acá y nos va a decir, no, pues es que yo digo que soy un espíritu porque tal y tal. Y yo no conozco nada de eso, ¿no? Pero qué chingado. Fíjate que yo muchos años, no sé si ya lo he dicho aquí, pero muchos años estuve en lo que fue la iglesia judeocristiana, más que nada del hecho de la católica, pero sí, o sea, me tocó ver varias cosas que no podría yo explicar así tal cual, pero igual estuve en una cuestión ahí budista donde te enseñaban ciertas cosas y bla, 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 bla. Pero aún así te digo, está este hecho de que partimos de que realmente existe un espíritu. O ponle en esta cuestión de pensamientos, de que realmente cuando tú te vas aún más allá, hay un más allá. Hay un gran ejemplo, los viajes astrales. Ándale. Que se duermen despiertos. Se duermen y como que despiertan su de espíritu su y se salen de su cuerpo y van a viajar al mundo.
O un mundo como de otro plano. diferente. Ajá. Y eso sí, no estoy tan seguro. Yo nada más me sabía que se iban a viajar por el mundo. Y ven cosas raras. Sí, sí. Y entonces pasa toda esta cuestión, pues que se me hace interesante. Y creo que todo esto se va formando dependiendo de la cultura en donde tú te vayas desarrollando. No es lo mismo nacer, por ejemplo, en México, que hay mayormente catolicismo, es el que gobierna, que irte o en la India, que es todo el hinduismo, que Estados Unidos. Estados Unidos, que es más el cristianismo y mormones. Bueno, ya hay más, pero más que nada el cristianismo. En Corea del Sur, que es igual catolicismo, no, cristianismo también, se da mucho. Y así, donde seas, ¿no? En Egipto. Ándale, en Egipto. Y entonces, esta cuestión cultural de tu alrededor te llena y te brinda pensamientos y creencias acerca de lo que puede haber más allá de la muerte. Y fíjate que también, yéndome un poquito ahorita hacia otra divergente, en una cuestión cultural, hace rato estaba, pues no platicando, porque pues, no platiqué mucho, pero, pero con una niña, hija de una amiga, de repente salía de clases y traía una hormiga muerta en un botecito, así estaba un botecito, la tapa y estaba ahí el cadáver de la hormiga, ¿no? Y entonces, pues ahí va bien feliz, pasa un aire, se lleva el cadáver de la hormiguita y ya la otra dice, ay, mi hormiguita, ¿no? Y ya entonces le pregunté pues, qué le había pasado a la hormiga y dice, es que la maté. Y se me hizo muy curioso, ¿no? Porque igual, si nos damos cuenta, inclusive en la naturaleza, hay animales que matan por diversión. Los malditos delfines matan por diversión. ¿En serio? Sí. ¿Qué otras? Las orcas, de repente agarran, no sé si son lobos marinos o focas, y les empiezan a aventar, les pegan con la cola, así salen volando y luego la otra le pega y así hasta que la madre esa ya no se mueve. Y yo no he visto cárceles en el mar. Sí, no, yo tampoco. Y entonces también vemos que esta cuestión moral también es muy flexible porque hay personas que van a cazar, por ejemplo. Por ejemplo, esta niña que mató a su hormiguita, no sé si fue adrede o no le pregunté. Bueno, que sí, ya empieza a haber una cuestión de psicopatía, pero conociéndola, no. Entonces, vemos cómo igual esta concepción. Yo soy de la idea, aquí ya me meto más en mis ideales, que tú puedes matar lo que quieras siempre y cuando te lo comas. Excepto los mosquitos. Eso sí, mátalos al Sí. siniestro. Igual y se mueren un día. Sí. No dan un día las chingaderas. Que se extingan esa chingadera. Ay, no se extinguen las No. malditos. Pero entonces le damos un concepto moral a lo que está bien o mal en cuanto a matar o no matar, que seguimos en este plano de quitarle la vida, de matar, de morir, de desvivir a alguien. Morido. Y entonces se me hace muy curioso el hecho de que, por ejemplo, matamos a los cerditos para comer su carne, matamos a diversos animales para comer su carne, pero Una vaca. pero un perro no, bueno, dependiendo si estás en algunas partes de México donde te venden tacos muy baratos, tal vez sí. En Chile. También. O que en Perú creo que matan a los cuyos. Entonces, a lo que voy y reiterando un poco en eso, y para retomar nuevamente el siguiente punto, es que la muerte o el matar se ve diferente dependiendo de la cultura en la que nos desarrollemos. Y se ve todavía diferente nosotros porque somos seres humanos. Con conciencia. Entonces, en teoría. Entonces también se me hace algo muy curioso que, por ejemplo, existen diferentes formas de separarlos a los asesinos, pero existen personas que son genocidas,
que es como, ay, bueno, ya, mató a 100,000 de un chingadazo, bueno, 100,000 son muchos, a 20 personas de un chingadazo porque puso una bomba en tal lado o porque hizo tal cosa, y estamos también con la denominación de un asesino en serie. Mató a tal vez 3 personas, que es lo que se necesita, con un modus operandi específico, y entonces hay consecuencias diferentes para cada una de estas, pero al final de cuentas es lo mismo. Igual en Estados Unidos, una persona que es un agente de la policía puede asesinar a algún criminal saliendo impune del asesinato. Obviamente hay toda una averiguación y todo, ¿no? Sí, Pero al sí. final de cuentas es parte de su trabajo, y entonces me hago preguntar, entonces, ¿puedo matar yo saliéndome impune? Pero si mato para aquella persona que está en el poder, o aquella persona que tiene este poder, porque si te das cuenta es básicamente lo mismo, están matando a alguien. Quítale la justificación que quieras. Las personas que asesinan en la guerra están matando, y ahí por qué sí está bien y por qué a los soldados les dan una medalla de honor, pero a alguien que es un asesino en serie y disfruta hacerlo, no. Podemos decir, es bajo el mismo contexto, no es bajo el mismo contexto, pero sigue siendo el hecho de que Mata. están quitándole la vida a alguien. Inocente. Probablemente sí, probablemente no. Exacto. No lo sabemos, porque también ahí es entrar en inocente a qué costo. Sí. Pero entonces, ¿por qué está bien en ciertos contextos quitarle la vida a alguien y en otros contextos no? Porque al final de cuentas el fin es el último. Estás quitándole la vida a alguien. Ya no estás permitiendo que esta persona siga respirando y viviendo. Sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Y entonces fíjate que ahí también tocas un punto bien bonito. ¿Por qué entonces la eutanasia no es legal en muchos países? Creo que, no sé, bueno, y sí es la... Perdón. Eutanasia. Ajá. La eutanasia es, por ejemplo, yo ya estoy muriendo, tengo un cáncer terminal terrible que me está provocando dolores todos los días insoportables. Y entonces yo te digo, mátame, por favor. Inyectan una chingada. Ajá, inyéctame. Como a los perritos, ¿no? Ándale. Y entonces la eutanasia está prohibida en muchos países, pero no están prohibidas las guerras. Entonces ya no se me hace a mí coherente el hecho de poder desvivir o no a alguien. A mí se me haría más factible el hecho de la eutanasia, por ejemplo, que lidiar con una guerra. ¿Por qué? Porque las guerras son cuestiones geopolíticas, que es por territorios, por, no sé, lo que tú quieras y mandes. Pero no es por un como bien mayor, sino es por un bien de una patria. Que podría decir, no sé, Estados Unidos, que es de las guerras, por ejemplo, los alemanes, que igual con esta Segunda Guerra Mundial, con, no sé, pero es bien y a favor de una patria. Entonces, ahí es donde... Y hasta se les agradece, ¿no? Ya hasta les dan premios, el gobierno los mantiene, les dan algunas prestaciones, les dan descuentos en muchas cosas, matando gente o por matar gente. O el fin último tal vez no sea matar gente, pero si es requerido tienen que hacerlo. Sí. Exacto. El abrir fuego. Exactamente. Y entonces partimos de eso. ¿Cómo se llama? En algunas guerras cristeras les decían, ok, yo te bendigo y ve y mata a esos malditos infieles. Entonces, y ahí es donde me pregunto, bueno, más que preguntarme, donde concluyo que el matar está bien siempre y cuando haya una aceptación social sobre ese hecho. Porque si no hay una aceptación social, como te digo, como es un asesino en serie, como es un genocida, como son los cultistas que de repente hacen sus desmadres, entonces ahí no está bien matar gente. Pero ¿por qué no? Digámoslo así, está bien que yo, gobierno, vaya a matar gente a un estado o a un lugar simplemente por el hecho de que quiero sus bienes y recursos naturales, pero no está bien porque, y que igual son creencias, que yo digo que hay marcianos y entonces hay que matarnos todos para irnos con ellos, porque solamente así no vamos a poder alcanzar. Es una gran lucha. Es una estupidez, si me preguntas. Yo creo
que pues, lo tenía en la punta de la lengua. Ah, sí, cuando te defiendes, ¿no? De cualquier cosa. Te defiendes, accidentalmente lo matas, pero tú dijiste es que me defendí y hay una aceptación social. Ahora, la víctima, cambiamos los roles. Se fue. La víctima ahora es al que mataste y ahora tú eres el malo y te van a condenar hasta tu pinche toda tu vida, ¿no? Y ahí es no una aceptación social. Entonces podemos decir que lo social influye mucho en cuanto a aceptaciones. En cuanto a qué se va a hacer con una persona que haya desvivido a alguien, y ahora regresando un poco, ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona muere? Entonces yo no sé qué es lo que haya después de, ya respondiendo a la pregunta del inicio, yo no sé qué haya después de la muerte, no lo sé. Sería muy aventurado a decirme, a darte una respuesta, no lo sé, no sé si mi conciencia se va a fundir con algo más, si voy a ir, supongo que al infierno, porque pues, si en estas cuestiones de creer en Dios, pues no. Entonces eso ya me amerita ir al infierno. También sexo fuera del matrimonio te amerita ir al infierno, y pues también. O sea, yo al purgatorio en su defecto. Entonces, en alguno de esos dos lados me he de ir. No creo ir al Valhalla porque pues, no creo morirme dando chingadazos. Ni a muchos otros lugares, pero creo que más que nada el irte o trascender a una forma, o quizá no, depende mucho de la cultura en la que te encuentres. El que haya después de, también. E inclusive muchas veces el cómo lleves tu vida en base o con base a esas creencias se va a dar o se va a diseñar por esta cuestión de la sociedad que te rodea. Yo acabo de deducir algo. A ver, échale. Que cuando te mueres tú, no tu conciencia. Okay. Entonces tu conciencia te va a mandar a lo que tú crees. ¿Qué es la muerte? Ajá. Ay. Entonces, puede ser, ¿no? Ahí hay otra teoría, Claro. claro. Esa está buena, me gustó. Tú tienes ciertas creencias y cuando te mueres, ajá, esas creencias crean que tú estás ahí. Ajá, una realidad. Exactamente. Mira. Ay, no manches, qué bárbaro. Ya vámonos con esta brillantez. Ah, pero puede ser, ¿no? O sea, no sí, sabemos, claro. Pero puede ser, ¿no? Es una teoría bastante válida. Pero sí, y entonces te digo, pasa esto, y estos dos temas, pues que aparentemente pues están como separados, creo que están juntos. Sí, soy yo, perdón. Yo dije, ¿qué está pasando? Y ¿por qué? Porque tanto la responsabilidad que se le brinda al ser humano que asesina es brindado por la sociedad y el contexto sociocultural en donde se desarrolla como... Ay, me acordé de una pendeja. Como hacia dónde te vas. También eso es generado y creado por tu contexto sociocultural. Y tal vez no nos vamos tan lejos, tu propia familia, cuáles son las creencias de tu familia. Y si no son las de tu familia, son las de tus grupos de amigos. Y si no son las de tus grupos de amigos, es algo que ya se pensó, que es una corriente que te está generando a ti un pensamiento de qué es lo que puede haber después de eso. Sí. Muy bien. Enigmas de la vida, la verdad. Preguntas. Hoy usted vino a cuestionarse, más que aprender a cuestionarse la vida. Y más que la vida, la muerte. No, efectivamente. Porque igual, te digo, no sé, como dices tú, ¿no? Hay una cuestión de que me defendí, pero ojo, chécate, porque si a ti te asaltan y tu vida, o no dices que tu vida corrió peligro, te pueden meter a ti a la cárcel por hacerle daño al otro. Exacto. Es verdad. Solamente si tú sentiste que tu vida corriera peligro, ese es un tip. Y es cuando puedes decir, ay no, fue en defensa propia. O
Sacó un cuchillo y me amenazó de muerte y me dijo que me iba a sacar las tripas y me puso aquí en la garganta, no sé, por ahí Me amenazó. Ajá. Y entonces sentí que mi vida corriera peligro, porque si tu defensa es, no, es que me iba a quitar mi teléfono, te dicen, no, chinga tu madre, no vale. Cualquiera te puede quitar el teléfono. Exactamente. Y entonces, en esta cuestión moral del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, y fíjate que también esa concepción moral de lo bueno y lo malo te lleva hacia un punto, me voy a ir a lo judeocristiano, ya sea al cielo o al infierno, solo por esas cosas buenas o malas. Pero hay muchas cosas que antes se tomaban como buenas y ahora son malas. La esclavitud, por ejemplo. Antes estaba bien tener a tu esclavo, golpearlos porque eran objetos, eran como animales, eran, no, incluso hasta menor que animales. Sí. Y estaba bien, y ahora se ve mal. Y no había problema si los matabas porque eran tu propiedad. Exacto. Y ahorita ya no puedes hacer eso. Y hasta los cambiabas, ¿no? Decías, yo te cambio este güey por el otro güey. Justamente, entonces, también es muy curioso en Estados Unidos, habían leyes que protegían a los animales y después hicieron leyes que protegían a los niños. Entonces, dependiendo de la demanda y de la cuestión, ¿cómo se llama? De la demanda y de las necesidades de la cultura en ese momento, es donde la moralidad, lo moral, lo bueno y lo malo, te lleva a designar si se puede o no hacer algo. Imagínate ahorita, unos 1000 años en el futuro. Bueno, echémosle otros 2000 años. Ya no existe el catolicismo o las ideaciones judeocristianas y ahora existe una religión que habla sobre, no sé, La ciencia. ándale. No, yo sí me quiero ver un poco más algo fantasioso. Que no estoy diciendo que sea fantasía la religión, depende de cada quien. Ahí yo no me meto. Como los huevos, yo no me meto. Efectivamente. Eso es ahí afuera. Sí, Viendo. Sí, ahí. Yo nomás estoy, exacto, yo nomás viendo. De momento choco con ideologías, pero nada más, o sea, no me meto. Yo creo que te expanden muy bien el conocimiento, bastante interesantes. Otras que dices, en serio, lee la Biblia, mi hermano. Pero bueno, siguiendo y esta línea de pensamiento, en esta construcción de un Dios futuro, que es, digamos, Jesucristo, robot del futuro, ¿no? Hay una canción muy buena de Sorman, creo, no me acordé, muy buena, escúchenla. Y entonces este Jesucristo, bueno, no quiero Jesucristo para no ofender a nadie, pongámosle Alejandro de Jesús, que es mi nombre, Pepito. Pepito, robot del futuro. Alias Pepito. Ándale. Jesús Alejandro, alias Pepito, ¿no? Pepito, robot del futuro para la banda. Y entonces este Pepito, robot del futuro, te dice que violar está bien. Por esa cuestión y por ese segmento, es más, te dice que matar judíos también está bien, porque fueron los que mataron a su antecesor, que fue un señor, Sí. barbón, Bueno, ajá. con cabello largo. Exacto. Y entonces, pues se empieza a generar todo un desmadre en base a Pepito, robot del futuro, y se va a generar una nueva moralidad si es que tienen los creyentes y adeptos suficientes para que esa religión sea tomada y sea cambiada por las que existen actualmente. Exacto, es más aceptación social, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de qué haya después de la muerte o en esta cuestión el matar a alguien más, es o se da más que nada por una aceptación social, dependiendo de qué se haga. Imaginemos que no hay una aceptación social sobre las guerras y entonces es delito iniciar una guerra. Ahí es donde estas personas que vayan a incitar a algo así van a terminar en la cárcel, por ejemplo. Exactamente. No, terrible, terrible.
Y entonces vemos que tanto el que hay después de la muerte como la aceptación o no de un homicidio se da por una construcción social. Social, exactamente. Todo se basa en lo social, lamentablemente. Porque hay etiquetas de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? ¿Qué debes hacer y qué no? Antes metían a la cárcel a personas homosexuales, Ahora ya no. ahora ya no. Exactamente. Antes. Podías vender a tu hija por Exactamente. cualquier cosa. Ahora Ahora ya, bueno, se sigue dando en algunas partes del mundo, pero ya menos. Ajá, Ya no es tan común, ya no es tan aceptado socialmente. Antes sí. Antes matabas animales, ¿no? Ibas a cazar sin pedo. Ahora ya no. Ahora ya no. Necesitas permiso. Exactamente. Antes éramos regidos por algún monarca o algo así. Ahora ya no tanto. Porque hay lugares donde todavía tienen reyes y monarcas. La cuestión ahí es que todo ese tipo de realidades se van construyendo dependiendo de las necesidades, y más que de las necesidades, de la visión que tiene la sociedad en ese momento y en esa parte de la historia. Terrible. Así que respondiendo a tu pregunta, no sé qué haya, no hay algo que me convenza. Me gustaría que fuera lo de sumar mi conciencia a una conciencia más grande, en donde todos seamos felices y contentos. Exacto. Pero no sé qué haya. Y entonces tú, que nos estás viendo, ¿qué crees que haya después de la muerte? Es la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Crees que un homicidio está bien o está mal? Y si está bien, que sea uno de dulce, ¿no? Porque está mal. Ah, yo dije, ya nos pusimos bien personales con eso. ¿Cómo que dulce y así? No coman dulces, chavos, les causan caries. Exactamente. Pero bueno, algo más que te gustaría. Creo que estuvo cortito, conciso. Al punto, ¿no? Al punto. Al punto. ¿Qué te gustaría decir, querido? Nada, que es bueno creer en algo. Cada quien, respeto ante eso y cuestionarse, ¿no? En qué sí, qué no, qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y Exactamente. Y yo no digo que vivan fuera de la sociedad, porque evidentemente pues, somos seres sociales, estamos regidos por leyes, reglas y normas. Constantemente vamos a tener contacto con nosotros mismos, ¿no? A menos si eres alguien como yo que casi no sale y se vive encerrado, entonces tampoco puedes matar porque estás encerrado y vives. Sí. Sí. Pero a la invitación del día de hoy es que se cuestionen entonces de dónde vienen las creencias, de dónde creen lo que ustedes creen, y si realmente existe, por ejemplo, un más allá, si realmente existe un alma, si realmente existe algo a lo cual puedes decir esto es fidedigno. Inclusive la realidad, y esto se me hace algo muy bonito que quiero compartir, lo que nosotros conocemos o denominamos como realidad solamente son recuerdos. Es verdad. Y los recuerdos, bueno, tanto los recuerdos como que lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero aún así siguen siendo recuerdos, porque si yo volteo aquí, mi realidad se transforma acá, pero con mis recuerdos construyo toda esta escena. Exactamente. Sí, tienes razón. Y entonces todos estos recuerdos están deformados por mi forma de ver la vida, lo que les comentaba, mis introyectos, lo que yo creo que está bien, mi moralidad, todo eso. Y entonces nuestra realidad la construimos con base en toda esa porquería que tenemos en la mente. Exactamente. Cómo construimos nuestra concepción de lo que es la muerte, lo que hay más allá, y si está bien o no matar a alguien. Exacto. ¿Qué? Uy, creo que vamos a alargar un poco más sobre la muerte. No ahorita no. Ahorita ya lo acabo. ¿Qué está pasando? Pero bueno, ¿cómo lo viste, mi querido Agus? No, muy bien, muy bien. Buenas cuestiones.
cuestiones, ahora tengo otra concepción de la muerte, de qué hay más, ¿no? Tal vez, puede ser, no lo sé. Sí, que voy a pensar cosas buenas de la muerte. Porque al final del día la muerte como tal solamente es la terminación de las funciones biológicas del cuerpo humano o de algún cuerpo. No dice que de la conciencia, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Entonces, pues ahí está. Esperemos y se hayan cuestionado la vida un poco, la muerte. Exacto. Y tengan después de esto un panorama nuevo sobre este tema. Exactamente. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Yo ya hablé un chingo. Yo también. Hoy estuvimos muy serios, ¿no? Sí, bastantito. Sí. Se amerita, de vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Desde el episodio pasado. Sí, yo creo que ahí se gastó todo. Sí, ahí se gastó lo de esas 2 semanas. Pero se amerita. Pues si a ustedes les gusta este tipo de contenido, es más, díganos por favor, ¿cuál les gusta más? ¿El del guión preparado, las entrevistas o este tipo de situaciones en donde pues es más un diálogo? Exacto. Es más también un poco más en cuanto a mis creencias, en cómo yo veo el mundo, Ideas. con base a vivencias pasadas, a cosas que he leído, a cosas que he escuchado. Pero esto es un poquito más personal, digamos. Exacto. No. Muy bien, muy bien. Entonces díganos, ¿qué les gusta más? De todos modos, vamos, no es cierto, ¿no? Podemos orientarnos más, un poco más hacia ese lado. Y pues, vámonos. Arre. Arre con la que guarde. Exactamente. Pues muchas gracias por vernos un viernes más, este viernes de cuestionamientos. Y de cuestionamientos a rocas, ¿no? De cuestionamientos con rucas. Con rucas. Con rucaletas. Con rucaletas. Para que la chupes. Exacto. Con su centro chicloso. Exactamente. Sí. Bien definido. Y pues muchas gracias, cuídense mucho. Pues a ti, ¿cómo te encuentras, mi querido Agus? Rayate por donde sea. Ok, a mí como Alex Black HL. Y psic.black en un contenido pues un poco más como así, no tanto así, pero más serio, más formalón. Entonces, igual síganos en pod_cast para pues, ahí se suben memes, ahí se suben muchas cosas, más que nada memes, cosas divertidas, hacemos encuestas. Exacto. Para que tú participes. Exacto. Muchas gracias por vernos. ¿Algo más que quieres agregar? Ya estoy. Ahora que en rucas es bueno para la salud. Y digan que se ahogaron con una gomita. Exactamente. Cuídense mucho. Bye.